Retroalimentación en la evaluación por Rebeca Anijovic, la cual la vamos a interpretar. ¿Qué es evaluación? De acuerdo al artículo 184 del Reglamento General de la LOE, es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencie el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Y lo más importante es el subrayado, mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y resultados de aprendizaje. Esto de la retroalimentación es lo que vamos a tratar en esta charla. Un alumno que tiene bajo rendimiento o alto rendimiento necesita un diálogo de la maestra para que retroalimente el proceso educativo. De eso trata la charla. Y que no quisiera que la interrumpan, sino que la escuchan de manera completa. Cambio de paradigma en la evaluación educativa. De la dimensión cuantitativa se pasa a la cualitativa y formativa, que recoge información de los procesos educativos e influye sobre los procesos que la generan. Es decir, solo nota y nada más. Tomar nota, subirla a la plataforma y ahí queda. No. Esa información tiene que pasar a una educación cualitativa y formativa, que es lo más importante de la evaluación educativa. Para poder desarrollar sistemas de retroalimentación, cada centro educativo debería tener su propio sistema de retroalimentación probado y validado por los años de práctica. Evaluación formativa. ¿Qué mismo es eso? Recoge información de los procesos que se encuentran en desarrollo y permite mejorar procesos a evaluar debido a que se desarrollan simultáneamente. La evaluación formativa nos da lugar a la retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no hay evaluación formativa. Eso debe quedar muy, pero muy claro. Retroalimentación. Este concepto procede del campo de la ingeniería de sistemas y se lo reconoce como aquella información que tiene algún impacto que genera algún cambio sobre su sistema. Es decir, que la retroalimentación, al darse, cambia el sistema. Podemos decir que la retroalimentación es propia de un sistema que tiene una finalidad y busca autorregularse para lograrla. La evaluación formativa requiere de la retroalimentación para mejorar a la persona y mejorar a la institución educativa. Evaluación formativa más retroalimentación. Esa unidad, ¿ve? ¿Qué conseguimos con la educación formativa sumada a la retroalimentación? Otorgan un rol central al alumno durante el proceso de evaluación. Es que el alumno es que debe mejorar. Mejorando el alumno, ha mejorado el sistema de enseñanza, porque ha mejorado el profesor y ha mejorado la institución. Instan a los estudiantes a asumir su responsabilidad sobre el propio aprendizaje, la identificación de sus fortalezas y debilidades. Es que el estudiante, con la
Retroalimentación sabe en qué es fuerte y sabe en qué está débil para poderle mucha atención. Genera la necesidad de formular objetivos y criterios claros, específicos y compartidos para valores, procesos y resultados de aprendizaje. Es que si un alumno está bajo en lenguaje, o está bajo en matemática, o está bajo en cualquier área, tiene que reflexionar para mejorar. Y ese es el valor de la retroalimentación. ¿Ya? Favorece el desarrollo de procesos metacognitivos de reflexión y monitoreo de los aprendizajes. Saber cómo el alumno aprende para poder intervenir en su propio aprendizaje a través de un canal de reflexión. Y si el alumno no puede reflexionar por sí mismo, está el maestro que le ayuda a reflexionar. Da lugar cada vez más relevante a la retroalimentación. ¿Sí? Los sistemas educativos deben valerse de la retroalimentación. Retroalimentación no es solo entregar la nota. Retroalimentación es un proceso complejo y hay muchos sistemas que funcionan y están validados tanto en la industria como en el sistema educativo. Interrogantes y posicionamiento del docente. Impacto de la retroalimentación. Mire lo que dice aquí. Apoyado en comentarios como eres un buen alumno, hiciste un gran trabajo, puede que el alumno no reconozca que necesita mejorar algunos aspectos de su trabajo. Puede ser negativo. Aquí nos plantea otro asunto. Trabajando sobre el alumno la resuelve o cómo regula su aprendizaje. Se busca que el alumno sea autónomo, que conozca sus fortalezas y debilidades y a partir de ellas progrese en su formación. Es que el alumno debe ser crítico, autocrítico con el aprendizaje, producto de una reflexión propia o con apoyo del docente cuando hace los trabajos de retroalimentación, sobre todo después de cada evaluación, tanto las evaluaciones diarias como las evaluaciones parciales. O sea que varias retroalimentaciones el docente tiene que llevar a cabo. Distribución de la retroalimentación en cantidad y calidad. Los alumnos con buenos trabajos reciben comentarios como buen nivel de análisis. Los alumnos cuyos trabajos no cubren las expectativas obtienen devoluciones como rehacer el trabajo. En ambos casos no existe retroalimentación por no hacer estos comentarios efectos sobre los aspectos autosuficientes por mejorar. O sea, si le decimos al alumno, está bien, has hecho bien, y el otro dice, no, tienes que repetir el examen, te voy a tomar otro examen. Ahí no estamos haciendo retroalimentación. La retroalimentación es otra cosa. La retroalimentación se propone mirar hacia el pasado o trabajar sobre el futuro. El impacto y el cambio posterior a la retroalimentación perduran, son interrogantes que trataremos de resolverlo dentro del transcurso de esta charla. Es importante tener presente que el estudiante no siempre va a producir una acción espontánea de revisión o mejora por el solo hecho de recibir una retroalimentación. Por ello, el docente debe, vamos a ver qué nos plantea el autor de esta presentación. Tampoco vamos a decir que la retroalimentación es la panacea de todo. El docente debe dar continuidad al proceso de retroalimentación.
La retroalimentación es una actividad permanente de todos los días. ¿Qué decisiones toma el alumno con respecto a la información que recibe para comprender? La comprende, la considera para efectuar alguna acción, la ignora. La efectividad de la retroalimentación depende del tipo de receptividad de quien recibe, pero también de cuán eficaz es el que la comunica. El que recibe la retroalimentación es el alumno. ¿Quién la da? Es el docente. Allí tienen que hacer un trabajo de diálogo. Hay que ofrecer retroalimentación grupal o individual. Sí, la retroalimentación es grupal y es individual. En algunos momentos de esta charla no voy a leer el texto. Traten ustedes de leerlo o después paran el video y lo leen para darle agilidad a la charla. Los modos en los que el docente ofrece retroalimentación. Ya hay varios modos. Experiencias anteriores, el tipo de creencias sobre la capacidad de los estudiantes, la construcción de un clima de confianza en el aula. Esto es muy importante. El docente tiene que establecer vínculos afectivos, porque en el momento que se siente a hablar con el alumno, tiene que haber el suficiente clima de confianza, de afectividad, para que la retroalimentación sea eficaz. Los docentes suelen efectuar marcas sobre los errores, efectuar marcas y además corregir, efectuar marcas, escribir comentarios, efectuar marcas y sugerir cómo mejorar, efectuar marcas y dialogar sobre ellas con los estudiantes. Algunos profesores cogen la hoja, bueno, ya creo que se ha terminado esa práctica, ha de quedar algunito por ahí, le ponen una X o el número de la calificación lo hacen tan exageradamente grande que en vez de crear un clima de confianza para la retroalimentación, crean un clima de temor y de terror. Las observaciones indican que la retroalimentación que se brinda asuma pocas veces la función de orientar. No es frecuente el planteo de preguntas o la invitación a compartir reflexiones con los estudiantes, porque la retroalimentación es sobre todo reflexionar. El docente debe tener algunas competencias en términos de comunicación para ofrecer retroalimentación. Uy, esto es importante. Se piensa que el tono y el modo de ofrecer retroalimentación no son una cuestión de forma, sino de fondo. Y el propósito del diálogo es claro y específico. Existen mayores posibilidades de una escucha activa y de un intercambio de ideas genuino. Como había dicho anteriormente, el clima de confianza que se genere necesita que la retroalimentación vaya al fondo del problema, no quede en las superficialidades. Distintos tipos de diálogo. Diálogo, conversación y el diálogo indagación, que son dos cosas distintas. El diálogo conversación referido a la cooperación y la tolerancia que busca comprender, en el cual hay intercambio de sentidos y a su vez pueden crearse nuevos sentidos. Es como una conversación. Indagación, intercambio para encontrar una respuesta, resolver un problema, alcanzar un consenso, una cuestión común, coordinar acciones y tratar diferencias morales. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas que pueden ser usadas en la retroalimentación. La retroalimentación y la construcción de la autonomía. Esto es uno de los grandes fines de la educación, que el alumno sea autónomo, que no dependa de otro, pero eso se produce con un proceso continuo de educación, la autonomía.
La evaluación entre pares recoge críticas entre las cuales podemos reconocer los aportes son superficiales, focalizados en lo que gusta o no de los argumentos, tiene mucho peso establecido entre quien ofrece y quien recibe retroalimentación, la dimensión afectiva prevalece sobre los aspectos referidos a la tarea, al contenido. Sí, entre pares quiere decir alumno con alumno. Siempre una coevaluación también es importante. Es un proceso, es parte de la evaluación, la coevaluación. Considerando las dificultades mencionadas, se propone sugerir que las retroalimentaciones entre pares sean anónimas, trabajar sobre un protocolo o guía de preguntas, alternar retroalimentaciones por escrito con devoluciones cara a cara, organizar devoluciones de un equipo a otro. Es decir, que la coevaluación tiene que tener su nivel de anonimato y ser más de carácter general que de ser individual. Esta es una indicación que proponen para la retroalimentación entre pares. Factores y modos de intervención en la retroalimentación entre pares. Ya aspectos organizativos del compromiso, definir objetivos, planes entre quienes ofrecen y reciben retroalimentación, organizar los tiempos y los espacios para que los estudiantes puedan interactuar. Muy bien. Bueno, aquí arriba la intervención entre los dibujos de arriba no es entre pares, porque entre pares significa alumno con alumno. Pero eso es la retroalimentación, aquí arriba del gráfico sería entre profesor y alumno, pero no estamos hablando de eso, sino entre pares. Vamos a obviar eso. Ya. El andamiaje, ofrecer actividades que estén dentro de la zona de desarrollo próximo para evitar daños, el exceso de desafío. Por ejemplo, actividades tales como modelar, monitorear, diagnosticar, identificar errores y ofrecer información. Es decir, que el alumno pueda dominar el asunto. Habilidades de comunicación. Desarrollar habilidades para escuchar. Ese es un problema grave. Escuchar. Entre nosotros a veces nos interrumpimos. Describir, explicar, argumentar, formular preguntas, sintetizar, tanto para quienes ofrecen como para quienes reciben la retroalimentación. O sea, necesita habilidades superiores que se lo consigue con educación continua. Ya, aspectos afectivos. Promover un clima de confianza mutua, apoyo, responsabilidad, reconocimiento de la capacidad de influir sobre el otro. Es importante siempre esto de climas afectivos. Estudios más recientes concluyen que la retroalimentación entre pares sobre trabajos escritos en la escuela media pueden ser un sustituto de la ofrecida por los docentes. ¿Ves? O sea que aquí quiere decir que mejor vale empujar a retroalimentaciones entre pares que la que puede dar un docente. Ya, los tipos de retroalimentación reconocidas por los pares son aquellas que se han generado en un clima de confianza, de trabajo e intercambio, en el que la ignorancia y el error son aceptados, donde se ofrecen ejemplos o sugerencias con lenguaje sencillo, con el fin de mejorar un trabajo, una producción, un desempeño. Es decir, un alumno le va a decir al otro, tienes que mejorar, tienes que hacer esto. Hemos visto que haya estudiantes que le enseñan los ejercicios al otro, le explican. Esto es una forma de retroalimentación, se puede decir empírica, pero todo tiene que llegar a ser sistematizado. La autoevaluación. Algunos sostienen como fines de la educación que los alumnos aprendan a autoevaluarse. Confusión entre autoevaluación y calificación. El problema no reside en la pregunta, ¿qué nota te pondrías?, sino en la ausencia de criterios para definir la calificación, en la falta de
prácticas reflexivas habituales en el trabajo escolar o en la dificultad para comprender el sentido de esta práctica en relación con las mejoras de los propios aprendizajes. El alumno debe llegar a autoevaluarse, decir estoy mal, tengo menos de 7, estoy mal, debo mejorar. Eso es una evaluación efectiva, si llega a esa reflexión autónoma, mucho mejor. Los buenos estudiantes estudian más y obtienen mejores resultados a partir de monitorear y autorregular sus propios aprendizajes. ¿Cuántas veces hemos visto que alumnos que tienen calificaciones altas y de repente les cae un 15, les cae una nota baja? Esos alumnos se desesperan. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mecanismo de autorregulación intacto. Cuando los alumnos asumen un rol activo protagónico dentro del campo de la evaluación, tendrán más posibilidades de revisar sus tareas y mejorarlas. Allá debemos conducir a esos alumnos que tienen bajo las notas. No solamente las actividades de refuerzo por sí mismas sí ayudan, pero si las actividades de refuerzo están apoyadas por la retroalimentación que más empuja a lo afectivo, las actividades de refuerzo tendrían un 100% de éxito. Para que el alumno se autoevalúe, es necesario claridad en los objetivos a alcanzar, criterios y estándares en su formación profesional, competencias pertinentes en dicha formación profesional. La retroalimentación se debe dar no solo oralmente, sino por escrito, para que haya documentos a los cuales el alumno pueda recurrir con referencia. Muy bien, esto es importante, que haya, que quede un documento de la retroalimentación. La retroalimentación es necesaria para el sistema educativo y es un elemento de la evaluación. Tal como lo vimos, está regulado por el reglamento de la Ley de Educación. Bien, contenidos, docente reflexivo será el alumno reflexivo. Ambos tienen que ser reflexivos, tanto el docente como el alumno, para que haya resultados. Gracias, la charla pedagógica, tenemos otra, el PEI, tenemos la didáctica de la poesía, tenemos proyectos escolares y tenemos evaluación educativa que también trata sobre la evaluación y la retroalimentación dentro del sistema educativo.